Bueno, ¿y cómo se ha desempeñado la actividad, toda la recuperación de la actividad comercial en el estado Zulia, en particular en la ciudad de Maracaibo, después del escenario electoral? Digamos, cómo ha ido esa reposición de inventarios, cómo están los horarios en este momento, y la pregunta se la hacemos a Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alessandro, bienvenido nuevamente a 2 más 2. Estás con Ginette González y conmigo Andrés Rojas. Buenos Buenas. días, Andrés. Buenos días, Ginette. ¿Cómo están? Como siempre, agradecido por la invitación a su programa y un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia. Te preguntaba justamente cómo ha ido esa reincorporación. ¿Ya están trabajando plenamente en los horarios habituales? ¿Cómo fue esa reinserción al mundo, a la actividad normal o a la cotidianidad? Sí, yo creo que, bueno, al igual que lo reportado en muchas regiones del país, la semana pasada, los primeros días, sobre todo lunes y martes, había algunas protestas a nivel nacional. Y el comercio fue muy tímido o muy cauto en incorporarse a las actividades. Igual las actividades de distribución, mucho transporte no trabajó esos días por precaución. Y ya hacia finales de la semana pasada, jueves, viernes, bueno, comenzó a normalizarse un poco toda la actividad empresarial. Y bueno, lo que observamos ayer es que ya esta semana pareciera que todo el comercio y la actividad industrial está trabajando con normalidad en cuanto a sus horarios y su operatividad. La semana pasada, del lado del consumidor, del usuario, la ciudad Maracaibo particularmente muy lenta, muy poco tráfico de vehículos, muy poca presencia de peatones en las calles. Bueno, y esperamos que esta semana eso vaya mejorando, ¿no? Así es, con respecto a cómo han estado ustedes actualmente en este momento con respecto a los servicios y la posibilidad de brindar pues un horario de atención completo a su clientela. Bueno, el tema de los servicios públicos, que bueno, es un tema que medimos mucho en la ciudad por razones obvias, ¿no? Por toda la experiencia que hemos tenido los últimos años. Se ha venido comportando mejor, digámoslo de esta manera, ¿no? Hace poco hicimos unas encuestas entre nuestros afiliados y todos reportaban, bueno, que el caso del servicio eléctrico, el caso del combustible, el caso del agua, la recolección de aseo, todos reportan que ha mejorado. O por lo menos se mantuvo. Si vamos al servicio eléctrico, estos son números de nuestra encuesta de coyuntura económica del segundo trimestre, que prácticamente cerró a finales del mes de julio. Un 53% de los encuestados manifestaban que el servicio se había mantenido y un 34% incluso que había mejorado. Solamente un 13% reportaba que había empeorado. En el caso del agua potable igual, un 64% manifestó que se mantuvo, solo un 20% dice que mejoró. E igualmente con el combustible, es decir, vamos a decir que a nivel de servicios públicos, en este momento pareciera que estábamos en un buen momento de la ciudad o de la región, si lo comparamos por supuesto con otros años, ¿no? Siempre por supuesto hay espacio para mejorar, sobre todo últimamente el tema del agua potable es el que más tiene, si se quiere, reclamos del sector empresarial y de los usuarios, pero nada digamos que vaya a impactar en las actividades. Recordemos que estamos conversando con Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alessandro, ahorita que no tenemos conectividad aérea con República Dominicana y Panamá, que eran básicamente los hubs que se utilizaban para ir a los Estados Unidos, viene a la mente nuevamente lo que están haciendo ustedes a través de lo que llaman puerta a puerta. Yo que lo hemos abordado en otros programas, pero yo quisiera que lo retomáramos porque ¿puedes explicarle a la audiencia cómo hacen ustedes los maracuchos para poder ir a Estados Unidos? Tomando en cuenta que la complicación de Maiquetía. El puerta a puerta es lo que hacen con las mercancías, ¿no? No, me refiero al puerta a puerta que te buscan perdón, me equivoqué. Sí, que te buscan en tu casa o en donde estés hospedado y te llevan a Riohacha o a Riohacha. Sí, bueno, esa digamos, es una modalidad que se desarrolló a raíz de la pérdida de conectividad aérea que sufrimos los años anteriores y se ha mantenido porque aun cuando se logró restablecer la conectividad, en el caso de Copa, cuando teníamos todavía la ruta hacia Panamá hasta la semana pasada, y el caso de República Dominicana,
por temas de precio. Siempre hemos manifestado que hace falta mejorar la oferta de vuelos hacia el exterior desde Maracaibo, porque bueno, tenemos una oferta muy limitada y sentimos que bueno, que las empresas que operan esas rutas abusan de esa condición y manejan tarifas que no se corresponden a lo que uno ve en otros países en rutas similares. Entonces eso siempre ha hecho que la ruta terrestre, vamos a decir, por la troncal del Caribe, hacia Riohacha, se mantenga como una opción muy activa. Yo diría que posiblemente la mitad o más de la mitad de las personas de Maracaibo y del estado Zulia que se trasladan hacia los Estados Unidos lo hacen a través de esta vía. O sea que al final tampoco usaron mucho Panamá ni República Dominicana. No, Lo primero sí se que usa piensa el porque zuliano, tampoco... voy a salir por Riohacha. No, sí, siempre se usa, no es que van muy bien los vuelos, pero bueno, al final, mira, Maracaibo es una ciudad grande, con muchos habitantes, hubo mucha migración de Maracaibo, entonces digamos, hay mucha gente que, bueno, tiene familia afuera, hijos, pero al final lo que tienes es un vuelo, ¿no? Un vuelo para Panamá un día antes, pues cuando existió el vuelo de Copa era un vuelo al día, ¿no? ¿Cuántas personas entran en un avión? Entonces, esta ruta se mantiene y de hecho yo que he conversado, y esto no es una cifra estadística, es algo más anecdótico, con personas que ya tenían incluso vuelos comprados por Copa y a raíz de lo que pasó la semana pasada, bueno, todos alternativamente están buscando la ruta o ya consiguieron su ruta a través de Riohacha. Riohacha sí no tiene vuelos internacionales. No, ellos toman, creo que sí tiene unos vuelos internacionales, pero no hacia Estados Unidos, no estoy seguro. ¿Y hacia Panamá? No estoy seguro, porque yo personalmente nunca he utilizado esa ruta, pero bueno, la mayoría de la gente lo que hace es que va por tierra hasta Riohacha, de Riohacha toma un vuelo a Bogotá y de Bogotá conectan a cualquier parte del mundo que quiera. No, incluso, bueno, cuando yo lo hice el año pasado, que tuve que ir a un evento en Cartagena, me di cuenta de las opciones de vuelo de compañías americanas desde Cartagena y Barranquilla, que también es una alternativa. Correcto, sí. O sea, vamos a decir, de Riohacha normalmente la gente lo que hace es un vuelo interno a otro aeropuerto colombiano de mayor envergadura y de ahí, pues, por supuesto, toman las rutas que vayan a tomar. El tema de la conectividad con Colombia en el aeropuerto de La Chinita sigue sin resolverse. Bueno, se anunció que para el mes de septiembre se va a activar un vuelo con una aerolínea colombiana llamada Satena para activar una ruta Maracaibo-Cúcuta. Sería interesante. Bueno, sí, ya ahí habría una opción distinta pues para poder, para un puerto de salida internacional, digámoslo de esa manera. Y bueno, exacto, tomando en cuenta que el aeropuerto de Cúcuta sí tiene características internacionales. Correcto. Así es, amigos, conversamos con Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Estado Zulia. Otro de los temas que siempre hay que consultar cuando hablamos con algún dirigente comercial, empresarial de la entidad, es el caso del contrabando. ¿Cómo cerró ese semestre, en este semestre que terminamos hace poco, ese tema? ¿Está más ligero, no es tanto contrabando o es algo que se sigue viendo en los anaqueles? No, el contrabando es una realidad, yo decía, omnipresente en el estado Zulia, ¿no? Por su propia condición fronteriza. Digamos que él va mutando, se va adaptando a las condiciones de mercado. El año pasado, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, estaba muy enfocado en el tema de bebidas gaseosas. Las empresas nacionales tomaron unas medidas de precios, particularmente en el estado Zulia y creo que también en el estado Táchira, si no me falla la memoria. Y a través de ese mecanismo es que lograron frenar el contrabando. Entonces, bueno, ahorita el contrabando estará en otras cosas. Pero al final la frontera colombo-venezolana, digamos, por el estado Zulia, es una frontera muy caliente, donde hay unos intercambios comerciales, digamos, que no paran. Entonces, sí, el tema del contrabando sigue estando. Sencillamente lo que va es como, digamos, moviéndose de rubro, ¿no? Según lo que el mercado vaya demandando y las condiciones de mercado le permitan. Estamos conversando con Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alexandro, entrando en los temas cotidianos que se tenían, digamos, al margen del tema electoral, por ejemplo, el tema de la aplicación y la implantación de la ley de pensiones y todo lo que tiene que ver con la recaudación, ¿cómo fue evolucionando eso en el segundo mes que hubo que hacer el pago y la declaración al CENIAT, en el caso de ustedes? Mira, nosotros no hemos levantado información respecto al cumplimiento de su obligación. Sí hicimos algunas jornadas informativas, reunimos a varios.
Tuvimos, digamos, una actividad interesante previa a la entrada en vigencia o a la obligación de hacer la primera contribución. Había muchas dudas. Digamos que después todo eso se interrumpió porque entramos en toda la dinámica electoral. Pero la sensación que tenemos es que todavía no hay como, digamos, una posición unificada de todo el sector privado. Hay empresas que decidieron pagar la contribución, hay empresas que la pagan de una forma, hay empresas que decidieron no pagarla y recurrir a las vías jurisdiccionales. Es decir, ese tema yo creo que ahorita que, bueno, salgamos un poquito de todo el ruido electoral, todavía es un tema que no se ha saldado, que no está, digamos, concluido el debate sobre eso. Sobre todo porque faltan aclaratorias por parte del CENIAT. Exactamente, que hay muchos temas todavía que están en el aire. Y eso todo se interrumpió, esa discusión, bueno, por el tema electoral. Ahora, ustedes en el Zulia fueron objeto de promesas electorales de todos los candidatos, ¿no? Los que pasaron especialmente por el Zulia, hubo bastante presencia de los candidatos en el Estado. Sí. De esas promesas, ¿con cuáles ustedes se quedan y quisieran que se cumplan? Bueno, mira, lo que pasa es que no tiene por qué decirnos quién, sino cuáles son las más sentidas. Hay promesas que van desde los más fantasiosos hasta quizás los más aterrizables, ¿no? O sea, la gran promesa de esta y todas las campañas electorales siempre ha sido la recuperación del lago, por ejemplo. Ese fue un tema que incluso el año pasado sonó mucho, cuando hubo aquel brote de Verdín, se comenzaron a hacer, estuvieron aquí todos los ministros, se hicieron una cantidad de promesas. Bueno, yo creo que ese es un tema que más allá de cualquier coyuntura política electoral, bueno, la región lo demanda y lo demanda desde hace muchos años. Y yo creo que más que las promesas, lo que yo rescataría es que desde el año pasado, desde que, vamos a decir, particularmente desde que se celebraron el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, desde ese momento se sintió en la región por primera vez, yo diría en una década, un nivel importante o adecuado de inversión pública. Comenzaron a faltar carreteras que tenían años que no se asfaltaban, comenzaron a atender temas del alumbrado público. Es decir, después de una década de que no se veía presencia del Estado, sobre todo del Estado Nacional en la región, desde el año pasado se han comenzado a hacer trabajo y bueno, y de hecho se perciben, tú ves cambios en la ciudad. Y quizás la expectativa del Zulia es que ahora que ya culminó el proceso electoral, bueno, que eso no se abandone, sino que continúe. Alexandro, fíjate que nosotros antes de las elecciones habíamos entrevistado, y la semana pasada también, a personas vinculadas con el oficialismo que nos han señalado que hay ya consenso para que esa famosa ley que aprobó el presidente Chávez, que estatizó empresas de servicio vinculadas con el sector de los hidrocarburos. Sí, la ley del lago de Maracaibo. Exacto, se llamó la ley del lago de Maracaibo. La ley que reserva al Estado las actividades del sector primario de hidrocarburos. Entonces te pregunto, tomando en cuenta si esa devolución y se permite nuevamente que empresas privadas participen, ¿eso tiene su impacto positivo, por ejemplo, en el caso del sector comercial de Maracaibo, o eso solamente beneficia al sector comercial de la costa oriental? No, eso beneficia a todo el Estado. Por supuesto, principalmente la costa oriental, que además ha sufrido más que la propia Maracaibo, ¿no? Porque el nivel de dependencia de la economía de la costa oriental del lago de esas actividades era muy alta. Cuando se promulga esa ley y todas esas empresas, bueno, cesan en sus actividades, la costa oriental se fue a tierra y hasta la fecha no ha podido levantar cabeza. Pero esas actividades igual permean al resto de la región. También de la parte de Maracaibo había empresas importantes y hay bases de operaciones importantes. Es decir, esa ley que muchos aquí hemos calificado como el pecado original que acabó con la producción petrolera del lago de Maracaibo, es importante, se ha sido varias veces, que se revise y que se permita nuevamente que las empresas privadas puedan prestar sus servicios a la industria petrolera en el lago.
Ahora, conversamos con Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Finalmente, por ejemplo, si alguien en Maracaibo también debe haber gente que quiere hacer empresa, que quiere crear nuevos negocios, a pesar de las dificultades, siempre hay esa ambición que se ha estimulado en los últimos tiempos. Si tuvieran que hablar de unos sectores o algunas categorías de negocios que serían como las más prometedoras dentro o que podrían aprovechar nuestra situación actual, ¿cuáles serían, Alessandro? Mira, yo creo que el mercado es el que habla, y si uno se pone a ver los tipos de negocios o los tipos de actividades que han prosperado los últimos años en la ciudad, te das cuenta que, bueno, todas son vinculadas a necesidades básicas y a servicios, califiquémoslos entre básicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, el tema del Internet, ahí ha habido un crecimiento impresionante en Maracaibo, bueno, porque hay una necesidad que yo creo que hoy en día es básica, porque el Internet es una necesidad básica hoy en día que no estaba atendida, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con salud, sí, porque al final seguimos teniendo un consumidor que su poder adquisitivo es bajo, y cuando, bueno, tu poder adquisitivo es bajo, tú tiendes a priorizar las cosas más básicas. Yo creo que ahí es donde están las grandes oportunidades, y bueno, y todo lo que tiene que ver con mercado de mayoría, yo creo que a veces uno ve que los emprendedores, las empresas, tienden mucho a enfocarse en querer atender a los segmentos más altos de la población, que son muy pocos, pero aquí hay un gran mercado que está desatendido, que bueno, que también hay oportunidades. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Brevemente, quería preguntarte, ¿cuándo presentan ustedes la encuesta de coyuntura? La encuesta de coyuntura la debemos estar publicando, si no esta semana, yo creo que esta misma semana la vamos a estar publicando. Ahí la van a poder ver en nuestra página web. Página web, ok. ¿Algún anticipo? Claro, esto data, y eso creo que es un disclaimer que vamos a tener que colocar ahí. Esto se realizó, vamos a decir, durante el mes de julio, ¿no? ¿Nos puede dar un probablemente eso va a cambiar mucho. ¿Puedes hacer spoiler? No, mira, yo creo que la encuesta en sí lo que reflejaba era que, vamos a decir, previo al proceso electoral habría una sensación de optimismo, no un optimismo moderado, hay expectativas positivas, ¿no? Ahora habría que medir nuevamente, ¿no? A ver cómo está eso. Claro. Bueno, estaremos pendientes de todas maneras de esa encuesta. Muchísimas gracias a Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Así es, amigos, vamos con publicidad.